Probióticos. Cada semana aparece un producto que los promete, pero ¿sabes realmente lo que son? Un probiótico es, en palabras simples, una bacteria o levadura viva que puede beneficiar tu salud cuando la consumes en cantidades suficientes. Y sí, has oído bien, bacterias que ayudan, pero no todas las bacterias y tampoco cualquier producto que grite probiótico en la etiqueta. No funciona así. ¿Por qué esto importa especialmente después de los 50 años? Porque dentro de ti vive una comunidad invisible, tu microbiota intestinal, que decide si digieres bien, si tus defensas están fuertes, incluso cómo envejeces y otras funciones. Y a partir de los 50 esta comunidad en tu intestino empobrece. El problema es que muchas personas creen que basta con comprar algo que diga probióticos en la etiqueta y problema resuelto, pero no funciona así. Por eso, en este vídeo descubrirás qué probióticos funcionan de verdad, cuáles son puro marketing y cómo tomarlos correctamente. Si quieres cuidar tu intestino sin tirar el dinero, quédate. Empezamos por entender qué le pasa a tu microbiota después de los 50 años. Tu microbiota intestinal también envejece contigo. No sé si te ha pasado que comes lo mismo que hace 20 años, pero ahora te cae como una piedra. Te hinchas, te sientes más lento, más irritable, con digestiones interminables. Pues esto no es casualidad. A medida que cumplimos años, sobre todo a partir de los 50, el ecosistema que vive en tu intestino empieza a perder diversidad. Es como si tu jardín interior se volviera más pobre, más seco, menos capaz de defenderse de las malas hierbas. Y eso, aunque no se ve, se siente. Imagina que tu microbiota es como una orquesta sinfónica. Cuando todas las secciones están equilibradas, los violines, los celos, los vientos, la percusión, la música fluye. Buena digestión, inflamación controlada, defensas fuertes, metabolismo eficiente. Pero si empiezan a faltar instrumentos o si algunos desafinan, todo empieza a sonar mal. Aquí una aclaración importante. ¿Qué es la microbiota y qué es la microbioma? Microbiota son los inquilinos, las bacterias, hongos y virus que viven en tu intestino. Y microbioma es el ecosistema completo, los inquilinos, sus genes, las sustancias que fabrican y el entorno donde habitan. Es como decir que la microbiota son los músicos y el microbioma es toda la orquesta, el teatro, la partitura y la acústica. ¿Y por qué se empobrece todo esto con la edad? Las razones son múltiples y a menudo son inevitables. Por una parte tenemos los medicamentos que alteran el equilibrio. Pueden ser antibióticos, claro, pero también el omeprazol, estatinas, incluso la metformina. Medicamentos necesarios, pero que tienen efectos secundarios silenciosos. Las dietas que son más monótonas. Tendemos a comer lo mismo, lo conocido, lo que es más fácil de masticar. También menos ácido gástrico. Con la edad producimos menos y eso cambia todo el paisaje digestivo. El estrés crónico y menos ejercicio. La vida a partir de los 50 suele traer responsabilidades que pesan, y muchas veces antes. Y cuando este ecosistema se desequilibra, aparecen problemas muchas veces que no relacionamos con esto, como inflamación silenciosa, fatiga inexplicable, digestión lenta, infecciones que se repiten, incluso cambios en el estado de ánimo. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Que este ecosistema se puede restaurar, pero no basta con tomar un suplemento al azar y esperar milagros. Primero necesitas entender las piezas del puzzle. Probióticos, prebióticos y postbióticos. 3 conceptos que trabajan juntos y que no puedes separar si quieres resultados reales. Vamos a descifrar cada uno a continuación. Probióticos, prebióticos y postbióticos. Estos son el trío inseparable. Si te suenan a trabalenguas de laboratorio, tranquilo. Vamos a traducirlos al lenguaje de la vida real. Imagina por un momento que tu intestino es un jardín interior, vivo, en constante movimiento, que puede florecer, llenarse de malas hierbas, de todo. Los probióticos son las plantas beneficiosas que puedes añadir. Son bacterias buenas que ayudan a mantener el equilibrio. Los prebióticos son el abono que necesitan esas plantas para crecer. Son las fibras especiales que tu cuerpo no digiere, pero que tus bacterias devoran con alegría. Y los postbióticos son los frutos y flores que produce un jardín sano. Sustancias como ácidos grasos, vitaminas, enzimas que tienen efectos reales sobre tu salud. Así de simple. Probiótico
planta beneficiosa. Prebiótico, su alimento. Postbiótico, lo que produce cuando está feliz. Esto de forma metafórica. Pero aquí viene lo crucial. No puedes tener uno sin los otros. Si plantas semillas en cemento, no crecen. Si abonas un terreno lleno de malas hierbas, las fortaleces a las malas hierbas. Es como intentar mantener peces tropicales en agua fría, sin comida, y esperando a que se reproduzcan. Esto no funciona así. Un ejemplo práctico de postbióticos. El butirato es un ácido graso que calma la inflamación y nutre las células del colon y fortalece la barrera intestinal. ¿Puedes comprarlo en pastillas? Probablemente. ¿Es mejor que lo fabriquen tus propias bacterias cuando tienen buena comida? Sin duda es mejor. También está la vitamina K y las vitaminas del grupo B, que se producen de forma natural en este taller microscópico intestinal, si el taller funciona bien, claro. Y aquí está el error más común que se comete. Mucha gente toma probióticos en cápsulas y luego come comida ultraprocesada, sin fibra y sin variedad. Es como contratar jardineros expertos y luego no darles herramientas ni darles semillas. Sin prebióticos, los probióticos no se multiplican. Sin multiplicación no hay postbióticos. Sin postbióticos no hay beneficios reales. Por eso, cuando alguien te diga que un suplemento probiótico lo soluciona todo, ya sabes que falta más de la mitad de la historia. La historia completa incluye a los tres protagonistas, a los tres personajes. Y ahora que ya sabes que trabajan en equipo, vamos a lo que realmente importa. ¿Cuáles funcionan de verdad y cuáles son puro humo con etiquetas bonitas? ¿Qué probióticos funcionan de verdad y cuáles son puro marketing? ¿Sabes cuál es el problema del mercado de probióticos? Que está lleno de promesas, pero corto de resultados reales. Una cosa es lo que dice la etiqueta bonita y otra distinta es lo que llega vivo y hace algo útil en tu intestino. Ahora lo que vamos a hacer es separar el grano de la paja. En primer lugar, los que sí funcionan de probióticos. Y esto te va a sorprender porque los más fiables no necesitan envoltorios llamativos. Son los alimentos fermentados reales. El kéfir casero o artesanal es como un yogur líquido pero con una fiesta microbiana dentro. Si pudieras verlo al microscopio sería como el carnaval de Río a escala bacteriana. El yogur natural sin azúcar, no el de fresa con dibujitos, el yogur blanco, sin aditivos, sin azúcar añadido, con fermentos vivos y activos. También el chucrut y el kimchi fermentados, que es una col fermentada al estilo europeo o coreano, pero cuidado que deben estar sin pasteurizar. Si duran un año en la despensa, probablemente están tan vivos como un mueble. También el miso y el tempeh, el kombucha casera, todos pueden aportar bacterias buenas si se han hecho bien y no han pasado por tratamientos que las matan. Ahora bien, en el caso del miso, el tempeh o la kombucha hay que hacer una matización. Aunque son fermentados naturales, muchas veces se cocinan, se pasteurizan o se preparan de forma que pierden parte de sus bacterias vivas. Aún así, siguen siendo alimentos nutritivos y pueden formar parte de una dieta saludable, pero su efecto probiótico directo puede ser menor si han sido tratados con calor. Y me preguntarás, ¿y qué pasa con los suplementos? Algunos sí sirven, pero deben cumplir condiciones muy específicas. Indicar claramente qué cepas contienen. No vale eso de mezcla patentada. Necesitas ver nombres como Lactobacillus rhamnosus GG para diarreas, Bifidobacterium longum para intestino irritable o Saccharomyces boulardii cuando tomas antibióticos. Estar formulados para sobrevivir en el ácido del estómago, que es el viaje digestivo es hostil, y tener también una dosis suficientes. Aquí estamos hablando de miles de millones de UFC, que significa unidades formadoras de colonias. 1000 no sirve ni 10.000. Y algo importante, no todo el mundo necesita tomar suplementos probióticos. Si tu alimentación ya incluye fibra fermentable, alimentos vegetales variados y fermentados naturales, probablemente ya estás alimentando bien tu microbiota y no te hace falta suplementos. Y antes de comprar cápsulas caras, revisa si realmente las necesitas, porque muchas veces lo que hace falta no es añadir más cosas, sino cuidar mejor lo que ya tienes. Y ahora los probióticos que no funcionan. Y aquí viene la parte incómoda. Yogures comerciales con superpoderes. Si tienen más azúcar que una tarta, más colorantes que un semáforo y prometen rejuvenecerte, sospecha. Después tenemos las bebidas
con fermentos, pasteurizadas para durar meses. Pueden estar tan vivas como las momias egipcias. Después tenemos los suplementos genéricos que no especifican cepas ni garantizan supervivencia. Es como comprar vitaminas sin saber cuáles de estas vitaminas tiene ni cuánta cantidad de vitaminas tiene. ¿Cómo distinguir unos probióticos de otros? Imagina que envías soldados valientes a una batalla importante, pero sin armas, sin comida y atravesando fuego enemigo. ¿Llegarán vivos y en condiciones de luchar? No. Por eso, si compras un probiótico y la etiqueta parece más un anuncio de milagros que información científica, mejor guárdate el dinero. Una regla práctica. Si no dice exactamente qué contiene, cuánto y cómo sobrevive el viaje digestivo, no lo compres. Es mejor un buen kéfir casero que una cápsula cara y dudosa. Pero aquí hay un detalle que casi nadie cuenta. Puedes tomar los mejores probióticos del mundo, pero si no los alimentas correctamente, es dinero tirado. Y ahí es donde entran los prebióticos que he comentado antes, que es el combustible sin el cual nada de esto funciona. Prebióticos, el secreto que casi nadie te explica. ¿Sabías que puedes estar tomando probióticos excelentes y que no te hagan absolutamente nada? La razón suele ser tristemente sencilla. No los estás alimentando. Es como adoptar una mascota preciosa, llevarla a casa y olvidarte de darle de comer. ¿Cuánto tiempo crees que va a quedarse? No mucho. Pues los prebióticos son ese alimento invisible que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Son fibras especiales que tu cuerpo no puede digerir. Pasan de largo por tu estómago e intestino delgado, pero que tus bacterias buenas devoran como si fueran un banquete de gala. Es su combustible preferido. Y cuando lo tienen, se multiplican, prosperan, fabrican sustancias beneficiosas y sin él se marchitan y mueren. Y aquí viene lo extraordinario. Los prebióticos están en alimentos muy comunes. No hace falta buscar superalimentos exóticos con nombres impronunciables. Por ejemplo, el ajo, la cebolla, el puerro son el triunvirato de la cocina mediterránea. Resulta que también es el triunvirato de tu microbiota. Las alcachofas y espárragos, estos que comes en primavera, contienen inulina, que es el prebiótico estrella. El plátano verde o poco maduro, cuanto más verde, más almidón resistente, cuanto más maduro, más azúcar simple. El que interesa es el verde. Avena integral, no la refinada, que la diferencia es abismal entre ellas. Legumbres, lentejas, garbanzos, alubias, no solo tienen proteínas, sino también fibra fermentable de primera calidad. ¿Lo ves? No necesitas ir a la farmacia, necesitas ir a la verdulería. Y eso sí, si tienes un intestino que es especialmente sensible, como ocurre en el síndrome de intestino irritable o en casos de sobrecrecimiento bacteriano, lo que llaman SIBO, algunos de estos alimentos pueden causar más gases o malestar. No es que sean malos, es que tu cuerpo necesita tiempo y ajustes personalizados. En estos casos, mejor introducirlos poco a poco o consultar con un profesional antes de hacer cambios bruscos en tu alimentación. Es decir, con calma, poco a poco. Pero hay un error muy común que sabotea todo esto. Muchas personas toman probióticos en cápsulas por la mañana y luego desayunan tostadas blancas con mermelada. Comen probióticos y después comida ultraprocesada, sin fibra, sin variedad y sin vida. Es como plantar flores en un desierto. La magia ocurre cuando combinas ambos en la misma comida. Por ejemplo, kéfir con copos de avena y plátano verde, que esté rallado, por ejemplo. Yogur natural con semillas de lino y nueces. Lentejas con arroz integral, cebolla y ajo. Ensalada con espárragos, alcachofas y aceite de oliva. Esto no es complicado, es sinérgico, se potencian entre ellos. Y una advertencia importante otra vez, si tienes intestino muy sensible, síndrome de intestino irritable o hinchazón severa tras las comidas, aquí hay que ir despacio. Algunos prebióticos pueden empeorar temporalmente los síntomas de SIBO, de sobrecrecimiento bacteriano. Si este es tu caso, mejor consulta con el especialista antes de lanzarte. Empieza poco a poco, escucha tu cuerpo. Tu plan práctico para empezar mañana mismo con los probióticos. ¿Y ahora qué? Ya sabes qué son los probióticos, ya sabes cuáles funcionan, ya sabes qué necesitan el alimento para sobrevivir, lo que hemos llamado prebióticos, pero ¿cómo lo llevas a tu día a día? ¿Existe una forma sencilla, sin complicaciones, de cuidar
tu microbiota, sobre todo después de los 50? Pues sí. Y aquí va la hoja de ruta. Primer paso, elige tu aliado diario. No hace falta revolucionar tu despensa entera. Solo introduce un alimento fermentado cada día. Puede ser un vaso pequeño de kéfir natural por la mañana, o puede ser media taza de yogur sin azúcar después de comer, puede ser una cucharada de chucrut casero antes de cenar. Elige el que más te guste y hazlo rutina. Si lo haces casero y lo compras o lo compras artesanal, pues mejor. Pero si lo compras en el súper, que sea sin pasteurizar y sin azúcar añadido. La consistencia importa más que la perfección. El segundo paso, aliméntalo en la misma comida. Recuerda, sin comida tus nuevos inquilinos se van. Ideas fáciles para esto. Kéfir con avena y plátano verde rallado en el desayuno. O yogur con semillas de lino molidas de postre. O lentejas con ajo y cebolla en el almuerzo. O ensalada con espárragos y alcachofas en la cena. Todo esto no es perfección, sino es una combinación inteligente. El tercer paso, sé paciente, pero observa. El intestino no es una máquina de resultados instantáneos. En 1 o 2 semanas puedes notar menos hinchazón y una digestión más ligera. En un mes puedes notar más energía y mejor regularidad intestinal. Y en 3 meses mejoras en tus defensas, en la piel y el estado de ánimo. Pero siempre que lo mantengas. Aquí la constancia es tu mejor inversión. Y además, una advertencia importante. Si tomas medicamentos, como por ejemplo el omeprazol, antibióticos, o tienes alguna condición o trastorno digestivo crónico, estos tiempos que explico pueden ser diferentes. Los medicamentos que necesitas para tu salud también pueden afectar la microbiota. No los suspendas, pero sí cuida sobre todo tu alimentación mientras estás tomando estos medicamentos. Si tienes molestias digestivas al empezar, como gases o mala digestión, pues no te alarmes. Las bacterias nuevas empiezan a trabajar y necesitan un periodo de adaptación. Como cuando limpias un cuarto cerrado. Primero se levanta el polvo, pero si las molestias son intensas y duran más de una semana, para y revisa. Y si tienes presupuesto limitado, pues un kéfir casero cuesta céntimos, en cambio un suplemento premium puede costarte 30 o 50 euros al mes. Prioriza siempre alimentos reales sobre cápsulas caras. ¿Y qué pasa si no tienes tiempo para fermentar en casa? Pues un buen yogur natural y legumbres con ajo te dan más valor que muchos suplementos. Se trata de crear un entorno donde tus bacterias buenas quieran quedarse. No se trata de hacer una dieta perfecta que sea imposible de mantener. ¿Cómo saber si está funcionando el plan de probióticos y prebióticos que estamos comentando? Es decir, ¿cómo sabes si tu microbiota te lo está agradeciendo o si solo estás haciendo un ritual que no tiene sentido? Porque lo que pasa en tu intestino es invisible. Aquí no hay luces de neón ni notificaciones que te digan que la misión está cumplida. Pero tu cuerpo sí que habla, solo que hay que saber escucharlo. Las primeras señales son sutiles. Te levantas sin esa sensación de pesadez matutina. Las comidas no te caen como ladrillos. Los gases molestos empiezan a calmarse. Es como si tu cuerpo respirara mejor por dentro. Después llegan cambios que son más evidentes. Por ejemplo, tu humor es más estable. Hay menos altibajos inexplicables. La energía de la tarde no se desploma como antes. Esa niebla mental que a veces acompaña a la digestión pesada se va despejando. Y me preguntarás, bueno, ¿y si no noto nada? Pues aquí hay que ser honesto, no todas las personas responden igual. Y muchas veces no es culpa del probiótico, sino que es culpa del terreno. Si tu microbiota lleva años muy desequilibrada, o si hay medicación crónica de por medio, o tienes un estrés sostenido crónico importante, o tienes muy poca variedad en tu dieta, los cambios pueden ser más lentos. Pero eso no significa que no ocurran. Es como restaurar un jardín que ha estado abandonado años. Primero hay que limpiar, después hay que plantar y luego hay que esperar. Los frutos llegan, pero requieren paciencia. Después hay que tener en cuenta señales de alarma, es decir, cuándo hay que parar cuando hemos empezado con este plan. Si aparece fiebre, dolor abdominal intenso o sangre en las heces, para inmediatamente y consulta. Si la hinchazón empeora mucho en vez de mejorar tras 2 semanas, puede que tengas un sobrecrecimiento bacteriano que requiere un enfoque diferente.
Y si tomas anticoagulantes y empiezas con fermentados que son ricos en vitamina K, como el natto, habla primero con tu médico. Tu seguridad es lo primero. Y recuerda algo importante. La evidencia científica sólida existe principalmente para la diarrea asociada a antibióticos y para el síndrome de intestino irritable. Para otros usos, la investigación de los probióticos está construyéndose. No estamos vendiendo milagros, estamos cuidando un ecosistema que influye en tu bienestar general. La clave para saber si vas por buen camino: tu digestión se va volviendo más silenciosa, no la notas, no duele, no molesta, no interrumpe tu día. Es como tener un motor bien afinado. Hace su trabajo sin ruido, sin drama, sin llamar la atención. Y cuando esto ocurre, sabes que tu jardín interior está floreciendo. Y ahora que conoces las señales, vamos al resumen final. Te voy a dar 3 ideas clave que, si solo recuerdas esto de todo el vídeo, ya habrá valido la pena. Voy a resumir todo en 3 cuestiones que son las más importantes. Hemos hablado de bacterias buenas, de fermentos, de fibras, de etiquetas, de cápsulas, de combinaciones, pero si solo pudieras recordar 3 cosas de todo lo que hay en este vídeo, que sean estas. En primer lugar, no todos los probióticos nacieron iguales. Algunos tienen respaldo científico real. Otros solo tienen un marketing brillante. La diferencia está en saber qué buscas. Cepas específicas, supervivencia gástrica, dosis adecuadas. Si no llegan vivos a tu intestino, no sirven. Si llegan pero no se alimentan, tampoco. Un kéfir casero puede darte más valor que una cápsula de 40 euros. En segundo lugar, tus bacterias necesitan comida, no solo compañía. Los prebióticos, esas fibras fermentables, son tan importantes como los probióticos mismos. Y están en alimentos que ya conoces: el ajo, la cebolla, la avena, legumbres, el plátano verde, alcachofas. Sin prebióticos, sin esta fibra, los probióticos son turistas de paso. Con prebióticos se convierten en residentes productivos. En tercer lugar, después de los 50, la constancia vale más que la perfección. Tu microbiota ha cambiado con los años. Y cada decisión que tomes, cada comida, tiene más peso que antes. Por eso, esto no va de obsesión ni de dietas perfectas imposibles de mantener, va de construir día a día un entorno donde la salud pueda florecer desde dentro. Pequeños pasos, repetidos, con paciencia, sin drama. Y si alguna vez dudas si vale la pena, recuerda esto: tu intestino no es solo un tubo digestivo, una tubería, no. Es un centro de operaciones. Tu microbiota no es solo un grupo de bichitos microscópicos, no. Es un ejército silencioso que te protege. Y tú no eres solo lo que comes, eres lo que alimentas cada día por dentro. Y una nota importante: este contenido es educativo. Si tienes enfermedades o tienes condiciones médicas, tomas medicación crónica o si estás embarazada, consulta siempre con tu profesional de la salud de referencia antes de hacer cambios significativos en tu alimentación o suplementación, porque tu médico conoce tu historia particular y eso siempre será más valioso que cualquier consejo general que te dé yo aquí. Si algo de lo que has escuchado hoy te ha hecho clic, si te ha dado claridad o ganas de empezar o de profundizar, pues esto ya ha valido la pena. Cada comida es una oportunidad de cuidarte desde dentro. Úsala bien. Y te dejo aquí otro vídeo que hice sobre la microbiota intestinal que complementa el contenido de este vídeo que acabas de ver, y si has llegado hasta aquí seguro que te interesa. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.